El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Buenas noches, aquí empezamos el enfoque. Como has visto en el cartel que siempre anuncia el programa, venía la radio. La radio, bueno, es ese medio que nos ha permitido durante muchísimos años, siglos, estar, bueno, pues en continuo, enterarnos de las noticias, enterarnos de todo, estar entretenidos, y en algunos momentos era el único medio que existía de comunicación. La radio, a pesar de, bueno, de los futuristas que decían que cuando apareció la televisión iba a desaparecer, cuando aparecieron las redes sociales dijeron que iba a desaparecer la radio, y la radio sigue vivita y coleando. Además siempre es como el medio más rápido de uno de enterarse de las noticias. La radio... Por la radio han pasado muchísima gente. En Canarias, bueno, pues también tiene una historia. Y para hablar de todo eso tenemos un invitado, que es Segismundo Uriarte, hombre muy vinculado a la radio, a la enseñanza, a muchísimas cosas. Buenas noches, Segismundo. Buenas noches. Bien, la radio. Primero, ¿qué significa para ti la radio, Segismundo? Hombre, para mí la radio ha significado en mi vida particular, digamos, y profesional, muchísimo, porque yo desde pequeño tenía una gran afición por la radio. Me pasaba horas y horas escuchando los distintos programas, aquellos programas de radio, y después tuve la suerte y la casualidad de poder entrar directamente en la radio. Empecé como control de emisión
técnico de sonido, y luego ya en la locución. Entonces, para mí la radio es algo que marcó realmente mi vida, tanto particular como profesional. El pasado febrero se celebraba el Día Mundial de la Radio. La radio, como yo decía al principio del programa, ha sido un medio, que muchos futuristas le dijeron, bueno, pues esta va a desaparecer, cuando aparezca esto va a desaparecer, y la radio sigue en perfecto estado, ¿no? Sí, porque la radio tiene unos elementos que le son propios, ¿no? Entonces, esos elementos propios son los que hacen que, bajo mi punto de vista, que la radio tenga una vigencia constante, permanente, ¿no? A la radio la podemos definir como un medio de comunicación ambivalente, colectivo, directo, y que utiliza exclusivamente como vehículo el sonido. Entonces, aquí hay dos palabras, colectivo y directo, que podía decir, bueno, es una contradicción, porque la radio si es colectiva, ¿cómo puede ser directa, no? Siempre cosas así. Es colectiva porque la radio se dirige a una gran cantidad de personas, pero al mismo tiempo tiene que ser directa porque el mensaje que se da por la radio no es el mismo que se da, por ejemplo, en una caseta de ferias, que tú hablas a un colectivo. Y bueno, la radio es, y es una de sus características principales, es un medio directo porque aunque tú hables en las ondas a muchas personas, tú tienes que dirigir tu mensaje a un oyente o una oyente en particular. Sí, claro, a una persona en particular. El oyente siempre tiene que sentirse protagonista de lo que se está diciendo por la radio. Es como si no estuviera, él estuviera oyendo, él solo estuviera oyendo la radio. Y esto es muy importante porque condiciona mucho el mensaje que va dando por la radio. Al mismo tiempo, he dicho que es un medio que utiliza exclusivamente el sonido, y aquí en el sonido hay que incluir no solamente la música, sino sobre todo la voz. La voz es un elemento fundamental en la radio. Y claro, la voz tienes que adaptarla a los distintos programas de radio y a los distintos mensajes que estés dando, ¿no? Tú no puedes presentar de la misma manera, con el mismo tono de voz, un programa musical que un programa de noticias u otro tipo de programa, ¿no? En la radio hay que, la palabra, la voz, hay que adaptarla a cada mensaje, ¿no? Y esa es una de las características fundamentales de la radio, ¿no? Y por eso la radio, como dije antes, tiene esa vigencia, ¿no? Cuando digo también sonido, me refiero a la música. Y la música, lamentablemente, en muchas ocasiones, la música se ha considerado como un relleno. Y no, la música es un complemento de un programa musical. Lo que pasa es que de un programa de radio, ¿no? Tanto que sea musical exclusivamente como cualquier otro programa de radio. La radio es la música es un elemento aglutinador y un elemento complementario de la palabra. Lo que pasa es que hoy en día, por desgracia, la radio que se está haciendo es una radio rápida, de ahora para después. Y claro, todos estos elementos y todos esos matices que tiene que tenerse en cuenta a la hora de hacer un programa de radio, pues se pierde por la premura de tiempo, y eso va en perjuicio de la calidad del programa de radio, ¿no? Hay que decir otra cuestión, y es que toda persona que se dedique o que quiera hacer radio debe tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. Primero, a la radio hay que acercarse con un gran respeto, que no miedo, un gran respeto, y despojado de toda prepotencia. Aquellas personas que se creen, porque estén hablando a muchas personas a la vez, que ya está por encima del mundo, están equivocados, ¿no?
Y por otro lado, la otra cuestión importante a tener en cuenta es que la radio es ante todo un trabajo de equipo. Eso es fundamental. Hoy en día, lógicamente, parece que esto se nota menos porque no es lo mismo antes, las emisiones antes que había en algunas emisoras, el control de emisión y el locutor, y hoy hay muchas emisoras que el locutor al mismo tiempo hace de todo. Entonces, pero detrás de todo eso siempre hay alguien que complemente lo que esté diciendo, por documentación o lo que sea. La radio es un trabajo de equipo. La radio te acepta, y te hablo cuando vas a trabajar. Claro, yo hablo, por ejemplo, de la televisión. La cámara te acepta, ¿o no? Tú puedes tener muy buen aspecto y de repente te pones delante de una cámara y la cámara te dice que no. Eso lo hemos hecho en muchos castings que hemos hecho en televisión. Yo he hecho radio muchos años, pero hombre, la voz es fundamental en la radio. Si tienes una voz, bueno, pues bonita, una voz que te enganche, pues te lleva. Pero la radio te dice, ¿te acepta o no? Cuando te pones delante de un micrófono. Ella te dice, no, tú no sirves para esto, no vale. O sí, te acepto porque... Bueno, vamos a ver, el tema de la voz ha cambiado, porque en un comienzo, cuando yo me inicié en la radio, se llevaba la grande voz, entonces mi voz para aquellos parámetros era fatal. Por eso empecé como control de emisión, ¿no? Pero poco a poco eso fue cambiando, porque más que una buena voz, que también es importante, es cómo llegas al oyente. Y la mejor manera de llegar al oyente con tu voz es ser natural. No hay que imitar a nadie, ser natural. Para mí, desde el punto de vista profesional, una de las mayores satisfacciones ha sido que muchos años después de dejar la radio, pues la gente me reconocía simplemente, por ejemplo, los taxis, lléveme a tal sitio. ¿Usted trabaja en la radio? Pues sí, eso para mí es una satisfacción profesional muy buena, porque me demuestra que en este caso, queriendo o sin querer, la voz lo hacía de forma natural, y eso es también muy importante, porque aquellos que quieren imitar, ha habido imitadores de grandes locutores, de grandes comunicadores, y claro, se estrellan. Entonces, claro, tiene que ser natural la voz, y ya digo, también cómo matizas la voz, cómo la musicalidad que le des a las palabras, cómo interpretas un texto, porque no, en la radio no basta solamente con saber leer, que es importante, lógicamente, que menos, sino que cómo interpretas el texto. Entonces, porque hay que tener en cuenta que la radio, una de sus características principales es que crea imágenes. Cuando tú estás hablando por la radio, el oyente se está imaginando cosas, porque claro, no ve, pero sin embargo la radio, aunque es un medio, digamos, que no es la televisión, sí que crea imágenes en esto del oyente. Entonces, eso es un factor importante, otro de los elementos importantes de la radio, ¿no? El saber interpretar lo que estás leyendo, para que el oyente se haga una idea más completa de lo que tú quieres decir. Tú estuviste muchos años en la radio. ¿Ha cambiado? Hombre, tecnológicamente ha cambiado, porque efectivamente yo recuerdo hacer radio. Yo tenía un control siempre conmigo, lo tenía enfrente de la pecera, y ahí hacíamos el programa y tal. Ahora efectivamente ya, por cuestión de costos, sí, ya el locutor hace de control, hace de todo, se lo fabrica todo, ¿no? Además el ordenador ha hecho, yo me acuerdo la época pues del minidisc y antes del minidisc estaba el magnetofón, ¿no? Pero ya hoy es todo pinchando con el ordenador y es muy fácil, es mucho más fácil. Pero la radio ha cambiado, es decir, en su esencia ha cambiado de aquella época
y nos remontamos al principio de la radio de los 50, la radio de los años 60, a hoy? Yo creo que la esencia de la radio no ha cambiado y por eso está vigente la radio, ¿no? Ha podido cambiar su entorno, en algunas cuestiones que son complementarias, pero la esencia de la radio, lo que es la radio, todos estos elementos fundamentales de la radio, eso no ha cambiado. Y eso es lo que le da a la radio un carácter propio. Porque, por ejemplo, la televisión, y aunque estamos en un medio televisivo, la televisión coge elementos de la radio y del cine. La radio tiene sus propios elementos y eso constituye la esencia de la radio. Entonces, si cambia la esencia, ya no hay radio, ya cambia todo, ¿no? Entonces, yo creo que, ya digo, cambia otras cosas, como has dicho tú, el aspecto tecnológico, todo esto de internet y tal, pero la esencia de la radio sigue vigente. Y eso debe tenerse siempre en cuenta todas aquellas personas que están haciendo radio o que quieren hacer radio. La proliferación de emisoras en los últimos tiempos, pues siguen creándose muchas emisoras y bueno, pues un poco bajamos el nivel, ¿no? Porque además montan una emisora, les importa poco el contenido de lo que lleve, les interesa que se consiga publicidad, no se valora ni siquiera los programas que se hacen porque lo que les interesa es que haya publicidad. Este tipo de cosas, este tipo de proliferación de este tipo de emisoras beneficia a la radio en general. Eso perjudica totalmente la radio porque, has dicho bien, hay muchas personas que montan la radio y esas personas en muchas ocasiones no tienen ni idea de lo que es radio, ¿no? Lo montan como un negocio y entonces, claro, los contenidos le importa tres pimientos, los contenidos y cómo se dice esos contenidos, ¿no? Entonces, claro, eso perjudica enormemente la radio, pero yo creo que poco a poco las cosas se van poniendo en su sitio y aquellas emisoras que son emisoras, digamos, entre comillas, chabacanas, eso tiene que tarde o temprano ir desapareciendo, porque la gente no es tonta y puede apreciar perfectamente, y ahora que hay un montón de medios de comunicación, puede apreciar la diferencia entre un buen programa de radio y un mal programa de radio. Entonces, vamos a ver si poco a poco, efectivamente, eso se va eliminando, porque esa proliferación desmesurada de emisoras de radio que nacían como hongos no es bueno para la radio. La radio. Claro. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Segismundo Uriarte, estamos hablando de la radio, de ese medio maravilloso, ese medio, esa fantasía que tiene la radio, que a lo mejor, y me duele decirlo porque soy hombre de televisión, a lo mejor no tiene esa magia que tiene la radio. Con la voz puedes crear, puedes hacer muchísimas cosas, solamente con la voz puedes transportar al público, haciéndolo de una manera, como decía Segismundo, correcta, puedes transportar a las personas a otro mundo, puedes hacerles creer muchísimas cosas, y en la televisión, bueno, es más limitado, la televisión tiene que tener una imagen, y como no tenga la imagen no se la van a creer, pero sin embargo la radio, esa voz, te lleva a mundos mágicos, y bueno, para mí en el plano personal, mi experiencia en la radio para mí ha sido fundamental en mi vida. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a la radio del Enfoque con Segismundo Uriarte, un hombre que lleva muchísimos años en la radio, en la enseñanza, escribiendo, un hombre inquieto por la cultura. Ha sido invitado de esta casa en muchas ocasiones, hemos hablado de muchísimos temas. Ahora me viene en Radio ECA a la cabeza, porque ha sido una radio enseñante, una radio además, un modelo en aquella época pionero, innovador, que se extendió por otras partes del mundo. Segismundo fue uno de esos pioneros de Radio ECA. La radio como enseñanza, en aquella época marcó un punto en la historia de la radio, ¿no? Radio ECA. Sí, aquello marcó una época de la radio porque, entre otras cosas, mucha gente no confiaba que a través de la radio se pudiera aprender, ¿no? Entonces, claro, aquello fue un impacto tremendo y aún así, a pesar de ese impacto inicial, se tuvo que demostrar posteriormente que aquello era eficaz, ¿no? Y al final, pues la realidad que tenemos hoy, ¿no? Totalmente ya consolidada, muy consolidada, ahora con otros enfoques y otras tecnologías, pero en el fondo la esencia sigue siendo la radio. Claro, porque Radio ECA sigue ahí, ¿no? Sigue ahí instalada, sigue asentada, a pesar de todos esos cambios en las redes y tal, sí. Ahí sigue la enseñanza en la radio a través de Radio ECA, ¿no? Sí. Y sigue la gente apuntándose, sí. Hombre, ¿verdad? Con otros cursos, porque ya no ha cambiado, gracias a Dios. Es otra tipología de gente, claro. Pero la radio en general, si se hace bien, es un elemento no solamente educativo, sino un elemento de aglutinador, sí. Socialmente a la persona. O sea, dije antes que a la radio hay que acercarse con mucho respeto, no miedo, mucho respeto, porque hay que tener en cuenta que una persona que esté detrás de un micrófono se está dirigiendo a muchas personas a la vez. Y yo siempre he dicho que un programa de radio, por muy pocos oyentes que tenga, siempre serán más personas que una sala de conferencias medianamente llena. O sea, entonces, toda la persona que esté detrás del micrófono tiene que darse cuenta de la responsabilidad que tiene al estar hablando a muchas personas y por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. ¿Y tú crees que realmente, porque después escuchas la radio que escuchas hoy, algunos incluso hasta le dan patas al diccionario, ¿tú crees que asumen ese respeto? Porque si cualquiera se pone a hablar por la radio y empieza a decir barbaridades. Sí, para mí, esos no son profesionales de la radio. Claro. Esos son personas que hablan por la radio, pero que no son profesionales de radio. Entonces, claro, hay que distinguir estas cuestiones. Pero, ¿y se valora al profesional de la radio, se le está valorando, sobre todo en Canarias? Porque me da la impresión de que aquí cada uno va al negocio y le importa poco el contenido de los programas, ¿no? Sí. Yo lamentablemente también pienso eso y creo que hoy en día los buenos profesionales de la radio
no están valorados y por eso yo creo que prolifera tantas personas que bueno, se acercan a la radio para hablar por la radio, pero no para hacer radio. Es que la radio tiene una serie de matices, como dije antes, de elementos que yo dudo que esas personas que se dicen que profesionales de radio los conozcan, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad que tenemos. Hoy en día, en general, predomina la mediocridad, en general. No sí, porque además, perdona que te interrumpa, Segismundo, antiguamente para llegar a la radio había que dar muchos pasos hasta poder entrar en la radio, ¿no? Sí. No entraba el que quería. No. Vamos, es que además aquello era un medio ministerio la radio, ¿no? pasaba por una serie de matices y bueno, y no entraba todo el mundo en la radio, por supuesto. Hoy en día alguien que tenga desparpajo, pues entra, va a hacer un programa, voy a hacer un programa, oiga, que eso no es así, es que es una profesión como otra, muy respetable, y eso hay que tener una preparación, no digo que tenga un máster, pero que tenga una preparación mínima de cuáles son los elementos de la radio, ¿no? Porque si no es que como tú has dicho, das patadas al vocabulario, empiezan a insultar, por ejemplo, en las entrevistas. La entrevista es otra cuestión también muy importante, ¿no? Que eso sí que abunda mucho en la radio de hoy. La entrevista es un diálogo cara a cara para recabar información de interés para el oyente, no para el que esté entrevistando. Y al final termina un poco enterándose el hombre preguntando lo que le interesa a él y se convierte más que una entrevista en un interrogatorio. O sea, y no puede ser así. Todos esos matices, todos esos elementos es lo que hay que tener en cuenta, porque una entrevista es eso, un diálogo cara a cara para recabar información de interés para el oyente, no para tú mismo. Tú tienes que entrevistar y el oyente es el que tiene que valorar si le interesa o no le interesa lo que está diciendo el entrevistado, pero no tú, porque entonces te convierte, ya digo, más que una entrevista, es un interrogatorio. Porque además, sobre todo, en esta radio de hoy hay mucho personalista, es decir, mucho ego, mucho egocentrismo, y el que quiere ser protagonista es el que está haciendo la entrevista, sí, o el moderador o el entrevistador quiere ser el personaje, y el entrevistado pues alguien complementario, y eso al final se nota, el oyente sí lo escucha y lo que hace es que cambia la emisora, ¿no? Claro. Porque claro, eso en el fondo no está beneficiando a la radio. Y a mí me gustaría que sean más las personas que cambian de emisora, porque esta es otra. Estamos en una sociedad en general, como dije antes, en la que abunda la mediocridad y cualquiera se cree un dios por decir 4 tonterías. ¿Y por qué? Porque hay gente que lo oye o que lo ve. Entonces, siempre que encuentres tú un público que muchas veces, y perdonen la expresión, son idiotas, porque la idiotez está siendo el denominador común de muchas partes de la sociedad. Entonces, mientras que esté ese público masa idiota, pues entonces van a abundar, proliferar, sí, van a abundar todas estas personas que se creen dioses por tener un micrófono delante. Uh-huh. Claro, eso no beneficia a la radio, no. y sobre todo porque los pioneros de la radio, en el caso tuyo, y muchísimos. Ahora mismo me estaba acordando de Jorge Alemán, este buen locutor, que era despedido hace unos años de una emisora de color amarillo, porque estaba haciendo un programa, y todo porque el que dirige la emisora, que para mí no tenía mucha idea, ha sido un mediocre locutor de radio, ha sido un mediocre el que era director, y lo expulsaba, lo echaba, porque le pareció, era mayor. Jorge Alemán, no sé qué edad anda, pero Jorge Alemán
debe ser un 80 por lo menos, ¿sí? Y para mí una de las mejores voces, sobre todo la voz esa cadenciosa, es una voz que te lleva. Alguna vez presentó alguna gala del carnaval en el Teatro Pérez Galdós y era valorado, no tenía valoración, o sea, lo echaba a la calle y punto, o sea, porque el muchacho este, que ya digo, mediocre locutor en otra época, estaba director y no valoró a un locutor que, bueno, pues con peso, ¿no? Como en el caso ahí también juega muy mucho la envidia, ¿eh? También, ¿no? La envidia, vamos, en los medios en general y en la radio en particular hay mucha envidia y los mediocres a veces se imponen a los profesionales, lamentablemente. Claro, y en este caso, pues bueno, efectivamente, que al ser mediocre, pues incluso te da, el éxito ajeno te da rabia, ¿no? Claro, es que un mediocre no puede admitir que tener al lado a alguien que le pueda hacer sombra. Claro. Entonces, claro, intenta quitárselo del medio. Bueno, esto ocurre no solamente en la radio, sino en muchos aspectos de la vida. Bueno, no te digo nada en la política, por ejemplo, pero bueno, es así. Debería haber cursos de locución, o sea, porque claro, yo he visto cursos, he visto cosas muy privadas de locución de radio, de locución de televisión, pero ¿no debería existir algo que se preparara a las voces de la radio, a los locutores, algo más especializado? Sí, y cuando yo empecé en la radio, existía la escuela radiofónica en Chamán, donde ahora es la casa, creo que todavía está allí la Casa de la Juventud, y había... Sí, ahora es un centro de arte moderno. Sí, sí. Y sí, efectivamente, yo tuve la suerte de hacer muchos cursos de radio. Fíjate que digo cursos de radio y no locución, porque el curso de radio debe tener no solamente la locución en sí, la locución es para ver cómo modula la voz, cómo interpreta el texto, cómo reacciona ante un imprevisto, pero un curso de radio es eso más todo esto, el conocer todos estos elementos, conocer todos los distintos programas que se puedan hacer en la radio. Esto es un curso de radio. Y yo tuve la suerte de poder hacer varios cursos de radio, incluso a profesionales, por ejemplo, de la enseñanza, ¿no? Me acuerdo uno que hice para los profesores de educación de adultos y después hice distintos cursos en distintos sitios, hasta en la aldea hice un curso de radio. Y después ante eso dije, bueno, ¿y qué pasa si este curso se hace a distancia? Y entonces hice, y tengo publicado un curso de radio a distancia, ¿no? Y bueno, el otro día, por ejemplo, tuve la gran satisfacción de recibir un correo de una persona, un cubano exiliado en Miami, que había hecho el curso. Claro, es que lo tengo editado a través de Amazon y Amazon llega a todo el mundo. Y entonces me pedía información sobre algunos aspectos del curso, ¿no? Fíjate lo que es esto del mundo global, efectivamente. Un exiliado cubano que está en Miami hizo el curso de radio y quería utilizar aquellos conocimientos porque él empezaba a hacer un programa sobre Cuba desde el punto de vista de exiliados, ¿no? Entonces, claro, estas sorpresas que te da todas estas cuestiones, y efectivamente el curso de radio a mí me ha dado una gran satisfacción. Y hace falta, no solo eso debe ser. Yo creo que los cursos de radio tienen que estar presentes en cada uno de las, digamos, emisoras más o menos importantes, ¿no? Antes de ponerte a hacer radio, pásate por este matiz de la formación, claro, para que la radio que haga sea de mayor calidad.
Claro, está claro, si no, pues no tendría sentido. Vamos a hacer un pequeño alto, estamos hablando con Segismundo Uriarte, estamos hablando de la radio, de este mundo maravilloso que es este medio de comunicación. Enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este especial del enfoque dedicado a la radio. Estamos hablando con Segismundo Uriarte, una leyenda de la radio, muy preocupado por este medio y por otras cosas que él sigue, como decía yo en alguna intervención, sigue él haciendo. Pero volviendo a la radio, ¿tú crees que la radio desaparecerá algún día? ¿O tú, haciéndole caso a los futuristas, va a seguir siempre? La radio no va a desaparecer. La radio se va a ir acomodando a los distintos, digamos, avatares sociales y no va a desaparecer porque, insisto, la radio tiene una esencia muy suya. Y entonces, si la radio, para que la radio desaparezca, tiene que desaparecer esa esencia. Entonces ya no es radio, será otra cosa, pero no la radio. Entonces la radio tiene un futuro esplendoroso. Para mí una de las cosas que tiene la radio es la inmediatez, ¿no? Más que la televisión. La televisión le cuesta dar algo inmediato, le cuesta, a pesar de que se ha avanzado muchísimo, pero la radio es inmediatez. Ahora recuerdo que lo hablábamos hace poco en algún programa, lo del 23 de febrero, la radio fue protagonista, ¿no? Porque las televisiones fueron cortadas y la radio era la que mantenía informada a la población, ¿no? La radio, se dice que en la gran batalla de los medios de comunicación es la guerrilla, la que está ahí y tiene una inmediatez tremenda, ¿no? Ahora bien, esa inmediatez no puede significar que tú, por esa inmediatez, no cuides los datos que estás dando, ¿no? Hay que tener en cuenta que no hay que, cuando das una noticia, tienes que cuidar muy mucho que lo que estás diciendo está contrastado, porque puede producir una alarma social con lo que estás diciendo. Entonces, ya sé que a veces es difícil, porque en la vorágine de la inmediatez, pues, vas a decir lo más posible, pero siempre hay que tener en la conciencia esa cuestión de que no hay que decir cualquier cosa por la radio, y sobre todo hay que contrastar los datos, porque si no la gente la desconcierta y sobre todo
pierde confianza en la radio o en tu programa de radio. Claro. La radio, yo siempre he visto que es un poco, diríamos, que toca las narices a los gobiernos, es como más, no iba así democrática que la televisión, porque estaría diciendo algo falso, pero como más abierta, parece que se puede largar más, parece que se puede criticar más, parece que a las grandes instituciones como que la radio no les termina de llenar, ¿no? Sí, bueno, normalmente porque además uno escucha la radio cuando quiere oír como más libertad de expresión, va uno a la radio más que a la televisión. Sí, y además que la radio se puede escuchar en cualquier sitio. Y entonces, claro, siempre los medios de comunicación que no son, digamos, afines al que está en el poder, pues siempre les fastidia, ¿no? Pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta que los profesionales de la radio no deben caer en la tentación de hacerle el juego a los que están en el poder. Claro. Porque la radio, como todo medio de comunicación, tiene una serie de filtros, ¿no? Está el filtro ideológico, el principal, está el filtro económico, está el filtro tecnológico, es decir, no todas las emisoras de radio llegan a todos sitios. Y entonces, después, el profesional de la radio, como cualquier profesional de comunicación, incluido, por ejemplo, los profesores, debe tener en cuenta que el mensaje que tú estés dando en la radio o en la enseñanza no llega al 100% a los oyentes o a tus alumnos. Y no solamente no llega al 100%, sino que a algunos le llega una parte, a otros le llega distorsionado y a otros ni le llega. Entonces, claro, todas esas cuestiones hay que tenerlo en cuenta para afinar lo más posible el mensaje que des para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y por eso es por lo que, por ejemplo, uno de los elementos, una de las características principales de la radio es que el lenguaje radiofónico debe ser, ante todo, un lenguaje telegráfico. Hay que decir textos cortos, porque si te enrollas, el oyente se te va. Al oyente hay que mantenerlo siempre atento a lo que estés diciendo. Y entonces hay que utilizar elementos, frases cortas, como si estuviera poniendo un telegrama. Entonces es otro de los elementos importantes de la radio, ¿no? Y después, por otro lado, también a la hora de hacer radio, tú tienes que tener en cuenta que no es lo mismo hacer un programa de radio por la mañana a por la noche, por ejemplo. Aunque hoy en día importa tres pimientos, porque hoy en día hay muchas emisoras que repiten los programas por la noche, lo que pusimos por la mañana. Pero bueno, eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque cada franja horaria tiene unas características. Y por ejemplo, la radio que se hace por la mañana es como, gráficamente, es como si el oyente tuviera la radio detrás, la está oyendo de fondo, la está oyendo ahí de fondo con otra cosa, está ahí. Mientras que la radio que se hace por la noche, la radio, el oyente, digamos, es como si lo tuviera al lado. Entonces, no es lo mismo el tipo de programa que tengas que hacer por la mañana que por la noche, porque el oyente te va a estar escuchando de una forma distinta. Y entonces los elementos que tienes que utilizar en la radio, y la radio por la mañana es más así, como despertador, y por la noche es una radio más íntima. Todas estas cuestiones son elementos también de la radio. Hablamos de la radio como elemento de ocio. La radio en una época, pues se organizaban festivales, hablo de la radio canaria, de la radio Gran Canaria. Desde un teatro pues se montaban festivales ahora mismo me viene al mago Pantomín y el maestro Peón Real, yo de pequeño de escucharlo en la radio, se organizaban mucho elemento de ocio. Eso ha pasado un poco a desaparecer. La radio esta radio actual se ha quedado como muy enlatada
Y pues, yo recuerdo que yo hice un programa, lo hicimos desde una sala de fiestas de aquí, hicimos un programa de humor en el cual dejamos entrar el público, conectábamos en directo con la radio e incluso teníamos imágenes dentro de los monitores de la sala, imágenes de televisión. Pero era fresco, era un programa en directo, se hacía en la radio, pero todo eso ha pasado a enlatarse, el ocio, quitando la música, no se organiza ningún desde fuera, en exterior. Sí, porque yo creo que porque hoy prima mucho el tema económico y hay, por ejemplo, ya no hay esos grandes reportajes que se hacían en la radio, ¿no? Yo recuerdo que una de las, digamos, diferencias que yo vi cuando estuve en ECA y después estuve en otras emisoras ya comerciales, la diferencia que había era que tú podías hacer en una emisora cultural que no tenía publicidad, pues cualquier tipo de programa, entre ellos reportajes, ¿no? Recuerdo que uno de los programas que tuvo un premio Ondas, precisamente, lo hizo Rogelio Vega, que en paz descanse, Rogelio, que era Caminando Gran Canaria, ¿no? Y claro, eso hoy en día no se hace. No se hace, y mira que hay medios para poderlo hacer, ¿no? Porque prima la cuestión económica. Entonces, quien dice ese tipo, me estaba diciendo, ese tipo de programas que hacía antiguamente Radio Las Palmas y tal, y ahora no, porque ahora otra cosa, ahora tiene otro enfoque, pero son otro tipo de programas y hay toda la cantidad de programas que se puede hacer en la radio. Hoy en día está construido mucho al informativo, y eso además un informativo muy deprisa, y eso trae como consigo, por ejemplo, que otro de los elementos importantes que dije antes, que es la música. Prácticamente hoy en día la música en la radio es algo, a no ser que sea un programa musical, que entonces la música es la protagonista, lo otro es, a veces ni se pone música. Hablar, y la música es un elemento de enlace importante en la radio, y no cualquier música. Por ejemplo, yo siempre he sostenido que cuando tú pones una ráfaga musical, tú no puedes tener una ráfaga musical poniendo una canción, un trozo de una canción, a no ser que lo que estés hablando sea de esa canción. Pero, ¿por qué no puede ser una música cantada, sino instrumental? Porque al oyente lo distraes. Y entonces el oyente, como dije antes, hay que mantenerlo siempre atento a lo que estás diciendo. Y la música, en ese caso la ráfaga, que se hace un poco para darle un respiro al oyente y volver a empezar. Claro. Y hoy en día, pues nada, la música es un elemento ahí que no tiene esa mayor importancia, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo. Hay que acordarse de la gente de la vieja escuela de la radio porque con esa experiencia que tiene, en el caso de Segismundo, pues harían mucho en la radio de hoy, que hay mucho enchufado y sobre todo porque el que monta una radio, el que instala una radio, lo hace por puro interés económico, y claro, si haces por puro interés económico, lo que te va a salir va a ser una verdadera chapuza en vez de una emisora de radio. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, Segismundo. Estaríamos hablando contigo muchísimo sobre la radio. Habrá más ocasiones y habrá más momentos para hablar de otros temas que tú, sobre todo en su etapa de escritor. Estamos esperando la segunda parte de aquel libro que presentamos aquí en esta casa, que ya me ha dicho que lo está escribiendo, todavía le queda para terminar, pero bueno, él sigue con sus actividades. Incluso esos recuerdos de Arucas que estamos viendo que él publica en Facebook toda la semana. O sea, Segismundo no se está quieto. No, es que yo creo que bueno, el que se esté quieto está a las puertas de irse por todo el mundo. Yo soy de la misma idea, porque además te comen las moscas. Yo además siempre he sostenido la idea de que una persona que esté jubilada no quiere decir que ya no sirve para nada. Es decir, tú puedes seguir. O sea, a mí me fastidia mucho
que una persona que esté jubilada ponga profesión jubilado. No, no. Si tú eres maestro, si tú eres médico, si tú eres abogado, si tú eres lo que sea, tú no estás jubilado, sigues teniendo esa profesión. Claro. La situación laboral es jubilado, pero tu profesión sigue siendo y va a morir contigo. La profesión de jubilado no existe. Segismundo, gracias por acompañarnos, desearte lo mejor y más ocasiones de tenerte aquí. Gracias a ti por haberme permitido compartir contigo unos recuerdos de la radio que para mí es muy importante. Para mí ha sido un placer. Bien, pues con las palabras de Segismundo Uriarte hemos terminado este especial dedicado a la radio del Enfoque. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Que gracias por prestarnos la atención y hasta la semana que viene. Hasta siempre.